Paloma Gómez Borrero, no sé cómo se suele explicar, la duda ofende. Y los que estáis aquí porque la conocéis, y si no la conocéis porque os han hablado de ella, porque sabemos cosas, pero bueno, yo creo que por las caras que ponéis, la cara así de ilusión, decir que tenéis ganas de escuchar y tenéis ganas de verte. Con lo cual, la manera en que vamos a hacer este encuentro pues va a ser muy flexible. O sea, yo tengo aquí unas preguntas que me he hecho igual que los alumnos que les he entrevistado esta mañana. Yo también me he hecho el trabajo y tengo unas preguntas, pero a Paloma le he dicho, yo te hago una pregunta y tú respondes a estas preguntas si quieres, pues no te vale. No porque te lo digas, no, por todo lo que sabes que vas a hacer mucho. Y qué es lo que además nos interesa escuchar, que es su experiencia como periodista en el Vaticano durante tantos años, todos los años del pontificado del Papa Juan Pablo II, que es lo que nos ha marcado mucho de lo que estamos aquí, los 4 cónclaves en los que ha participado, pues, transmitiendo a nuestro país el día a día de un acontecimiento mundialmente tan importante, tan central. Y por supuesto la gran experiencia que ya ha tenido y que sigue teniendo, porque eso queda en el corazón y queda en la experiencia a la hora de viajar a tantos lugares, y no precisamente para hacer turismo, sino para llevar el Evangelio, pues como mínimo en esos 107 viajes que realizó el Papa, 110 viajes o 104, y ciudades 170, por eso queda la retina también. Y como visteis en el título de la charla, esa relación que tiene lo que ella ha vivido pues en la familia, ¿qué nos puede enseñar a nosotros como familia? Porque ella también tiene su familia, o sea, no ha vivido de espaldas a una realidad que es ser una mujer periodista que lleva su trabajo, pero que también conciliar su trabajo con la familia. Le preguntábamos hace un momento, y bueno, y ahora tu marido, ¿dónde está? Pues viene mi hijo, que está menos mal que se casa con una que es española, así por lo menos. Es decir, los problemas que tenemos de a veces que no nos vemos, ¿verdad? Los maridos de la mujer, pero a lo grande, es decir, el problema es que Paloma cuando no estaba en casa porque estaba con el Papa. Con lo cual no había problema que Alberto dijera, ¿mujer qué estás haciendo? No, es que es más, le dijo el Papa una vez, tengo que darle las gracias por la paciencia que tiene conmigo, porque me la llevo constantemente por el mundo. Santidad, llévesela más. El Papa se quedó así como un colgado, ¿no? Pues yo empiezo a preguntar, y lo que le he comentado a Paloma, que ella puede responder esta pregunta, o como tiene muchas tablas, darse una voltereta y decir, no, voy a hablar de esto, que es lo que la gente, ella notará lo que interesa. Mirando las caras, yo creo que eso se sabe. Pero yo, pues mira, que repasar la biografía de Paloma, no voy a repasarlo, yo solo lo voy a mencionar. Uno no sabe qué lugar ocupa el ser periodista, escritora, esposa, madre, todo ello como mujer en una profesión y en un lugar como el Vaticano, donde ser mujer también marca fuertemente el trabajo, ¿verdad? En un lugar donde lo normal y lo mayoritario era pues, lo masculino. Pues, ¿cómo ha podido conciliar eso? ¿Qué consejo nos puedes dar de cómo has vivido esta situación? Y bueno, pues, cómo también los papas han participado de esta necesidad de que, bueno, pues es un alimento diario de tu trabajo, pero también una vocación, etc. Buenas tardes. La realidad es que, efectivamente, si no haces tu trabajo con vocación, pero si no tienes una familia que te acompaña y que te ayuda y colabora, pues sería imposible, porque yo recuerdo siempre, mi marido era piloto, primero militar y luego de Alitalia, y hasta había veces como coincidimos que él se iba a Nueva York y yo venía de Polonia y nos encontramos en el ascensor. ¿Dónde vas? Digo, yo vengo de Polonia, pero ¿tú dónde vas? Dice, yo a Nueva York. Y para hablar un poquito subimos 4 veces al 8º piso, porque en el ascensor íbamos a hablar y me decía, verás tú la gente que está esperando en el ascensor, ¿cómo se va a poner, no? Pero realmente yo creo que todos ellos han colaborado mucho y es muy, muy importante que la familia colabore. Que sepa que tu trabajo no solo te gusta, sino que también es importante. Dejar tu trabajo solamente por cuestiones económicas, como desgraciadamente ocurre muchas veces ahora, pues es más duro de llevar. Pero si veo que tú les metes también en tu trabajo, son importantes. Yo
todos ellos, los chicos, colaboraban diciendo: ay mamá, ha habido una noticia así, me he enterado por esto, ¿te puede interesar? O sea que al final todos estábamos pues muy involucrados en lo que yo hacía. Marido como piloto pues sabíamos los días que tenía de trabajo y luego estaba mucho en casa, porque los pilotos vuelan a lo mejor cuando son vuelos intercontinentales, pues hacen 5 días de vuelos y luego están mucho en casa. Y como eran chicos, los hijos, pues yo he tenido menos remordimientos porque me parecía que, bueno, que como eran chicos que se ocupan del padre más, ¿no? Y estaba más tranquila. Y la verdad es que llevamos 50 años casados, con mucha paciencia por parte de los dos, porque eso de que, ay, no puedo vivir sin ti desde la mañana hasta la noche, o como aquella amiga mía que tenía que pedirle al marido permiso para que le soltara la mano para poder partir la carne, pues yo creo que eso no hace nada. O sea, al final uno se harta de pedir la mano y de cortar la carne. O sea, que una vida normalísima en la que hay mucho respeto, mucho cariño y en el que todos ayudan a todos y que todos colaboran. Entonces yo creo que esa familia es dura, porque ni el amor es eterno, tal como empieza, porque se pasa cariño, amistad, respeto, en fin, hay tantas etapas a veces mucho más difíciles y mucho más importantes que el viaje de novios, que es a veces lo más difícil de todo. Y pasando de la familia de Paloma a la familia del Papa, porque yo como secretario de don Rafael comentaba, ¿verdad?, que también tiene a su familia, que eran personas que cuidan, que preparan la comida, que hacen que un palacio episcopal o una residencia obispo sea un poco hogar. ¿Cómo nos puedes decir que vivían en familia pues, Juan Pablo II, Benedicto XVI? Porque nosotros lo vemos nada más que cuando salen, pues, a una misa de esas súper de gran asistencia. Pero cómo eran de la intimidad, eso yo creo que tú lo sabes, sobre todo de Juan Pablo II. Hasta Papa Francisco vivían todos los papas en el Palacio Apostólico, en el ala, que es el tercer piso del Palacio Apostólico. El edificio, a la parte de la derecha está la Secretaría de Estado, es decir, el gobierno de la Iglesia a nivel universal, y en la otra parte el Papa con su casa, que yo he estado y que era muy austera, y la capilla muy bonita, pero también austera, y la capilla tal como está ahora es Pablo VI el que puso unas vidrieras distintas. Hay en el centro de esa capilla pequeña donde el Papa celebraba la misa todas las mañanas muy temprano, pues hay un reclinatorio que tiene un pelícano dibujado sobre la parte de delante. El pelícano es ese animal que con tal de alimentar a sus hijos se rompe el pecho con el pico, entonces simboliza también la Eucaristía. Entonces el reclinatorio en la capilla del Papa tiene ese retrato con el pelícano cincelado en el bronce. Caben como 20 personas. Juan Pablo II celebraba la misa con las 5 monjas, 5 religiosas polacas, que estaba al mando, una religiosa superiora de las 5, Madre Doriana, la discreción personificada. Se han ido ellos todas cuando se han ido a Polonia con don Estanislao. Cuando el Papa murió, don Estanislao también se marchó a Cracovia y ahora es el cardenal arzobispo de Cracovia y sigue con las... su hermana era la encargada de la cocina. Ha guisado con ajos de las pedroñeras españoles, porque eso los llevaba todos los años los mejores ristras de ajos, las mandaba el alcalde de las pedroñeras y con eso se guisaba en la casa del Papa. Es más, cuando llegaban las ristras, como huelen tanto los ajos, yo las llevaba a la Secretaría de Estado y los pobres monseñores con el cuerpo diplomático estaban de ajos hasta la coronilla. Entonces llamaban a los autoridades: llegaron los ajos, ven más seguida a buscarlos. Y el Papa sabía que eran, y decía siempre: comemos ajos de las tierras de Don Quijote, decía siempre. Esas 5 religiosas pues llevaban también parte de la secretaría, como digamos pues poner el fax, hacer fotocopias, esas cosas. Luego está el secretario, que se vive, y el mayordomo, que con
Juan Pablo II y con Benedicto era un ex gendarme que forma parte de... La seguridad del Papa está formada por 120 guardias suizos que se remontan al siglo XVI, que van vestidos con ese traje tan vistoso, que cuentan que fue San Miguel Ángel el que creó, basándose en los colores de la casa de los Medici. Y luego están la gendarmería, que manda uno que veréis siempre junto al Papa, completamente calvo, que está siempre en torno al Papa para que todo funcione como se quiera, que es el doctor Domenico Gianni. Y Gianni es el experto más grande que tenía Italia para los servicios secretos. Se quisieron llevar a la ONU, a él como jefe de toda esa parte, pero él dice que él es leal al Papa y que por nada ni por ningún puesto del mundo deja ese puesto. Entonces sigue, a pesar de que Italia le trató por todos los medios de que se fuera, porque claro, para Italia tener como jefe supremo, digamos, de servicios secretos en la ONU a un italiano, pues le encantaba. Y él dijo que no dejaría nunca al Papa mientras el Papa quisiera tenerle. Y es el ángel de la guarda del Papa. Luego estaba el mayordomo que tanto Juan Pablo II como Benedicto han tenido, y son siempre carabinieris que han entrado en el servicio del Vaticano. Pero suelen ser carabinieris como la Guardia Civil, es un cuerpo muy estimado, muy querido en Italia, con mucho prestigio. Entonces son generalmente ex carabinieri que entran al servicio de la Santa Sede. Y este era un ex carabinieri, que era el que servía, pues el que llevaba el paraguas, y veíamos al Papa que empezaba a llover, pues era Angelo Google, que ahora ya se ha jubilado, y Benedicto cogió, me enlazo a noticias que conocéis todos, cogió a Paulo sale. Paulo estaba en la prefectura pontificia, es un hombre muy leal al Papa, muy querido, que le involucraron en que podía ayudar si traspasaba documentos, cartas, haciéndole creer que el Papa Benedicto no estaba informado de la mitad de las cosas que pasaban en el Vaticano. Y ahí viene el famoso mayordomo infiel, las 9 cajas llenas de fotocopias que hizo Pablo, que le metieron en la cárcel, no, porque en el Vaticano no hay cárcel. Le ponen en una habitación dentro de la gendarmería, de la casa central de los gendarmes, hasta que Benedicto le perdonó y sigue trabajando dentro del Vaticano en otro trabajo, no dentro de la ciudad del Vaticano, sino fuera, en unas oficinas. Sí. Pero es un hombre que nunca quiso hacer daño al Papa. Le convencieron de que lo que necesitaban es papeles para demostrar que al Papa muchos había que le engañaban. Fue el momento peor el que empujó a esa renuncia de Benedicto, porque lo que estaba ocurriendo allí era muy grave. Había manzanas podridas, si esas manzanas no se quitaban enseguida podían contaminar a todo el resto. Y fue el gran dolor de Benedicto de encontrarse que personas que tenían toda su confianza habían fallado, que había muchas intrigas, muchas envidias, que eran pocos, pero que podían hacer mucho daño. Y él se encontraba sin salud, sin fuerzas físicas, ni capacidad ya, con la edad que tenía, y digamos que estaba delicado, se nos había caído en el viaje de México y Cuba. Benedicto se cayó, se hizo una brecha, y el médico le dijo que así no podía seguir. Y estaba a las puertas la JMJ de Río de Janeiro. Entonces la idea del Papa, yo no tengo fuerzas físicas ni de ninguna manera, ni salud, para llevar una iglesia en un momento tan difícil, con tantos intereses que no tienen nada que ver con lo que dijo Cristo, y con gente que si no tengo el valor de poner limpieza aquí, esto puede ser muy grave. Tuvo la humildad y el valor,
de renunciar. Y fue por eso por lo que renunció al papado y vino Papa Francisco. Pero realmente yo siempre digo que Juan Pablo II llevó la cruz hasta el final de sus vidas sin bajarse de la cruz. Pero hay muchas veces que la cruz la llevas sin tener que te crucifiquen y es tan dura como llevar. Es otra de las cosas que yo siempre admiro de Benedicto y creo que es extraordinario, es que fueron 2 viajes a Auschwitz. Auschwitz está en el campo de exterminio en Polonia, en Cracovia, a 60 kilómetros de Cracovia. Una cosa es entrar, como entró Juan Pablo II, hijo de una nación víctima del nazismo, víctima del marxismo, sin libertad, que entra y donde han muerto muchísimos polacos, muchísimos de sus compañeros sacerdotes y amigos de universidad, de todo lo que han perdido la vida en ese horror que llamó Gólgota contemporáneo, y entrar allí de papa polaco a un lugar donde ha sufrido Polonia, y otra es entrar un papa alemán en el lugar donde los alemanes, el nazismo, ha hecho esos horrores, y pedir perdón a todos los pocos supervivientes que estaban esperándole, diciendo: yo soy hijo de esa Alemania que ha hecho esto. O sea, no sé quién sufrió más pasando esa puerta que dice el trabajo hace libre, ¿no? Entrar allí como víctima o como verdugo. Yo creo que es mucho más duro entrar como verdugo. Por eso yo cada día que pasa y leo más las cosas de Benedicto, más le admiro. Y la lealtad que tuvo cuando le pedía a Juan Pablo II que no se fuera, que le necesitaba, jamás pensó en marcharse por eso. La verdad es que hemos vivido acontecimientos históricos, eso parece que es una expresión manida, ¿verdad? Pero es cierto. El primer papa no italiano, de mucho tiempo, Juan Pablo II, un pontificado largo, la primera renuncia en muchos siglos también, la que nos sorprendió tanto, ¿verdad? Benedicto XVI. Claro, sí. No. Renuncia. O sea, el destino que no le quitaran porque en 1200 te quitaban como si estrugara. Vino Bonifacio, no le gustó y fuera. Pero ahora ya era renuncia con derecho canónico por medio. Aquí sí que pilló por sorpresa a los que se supone, ¿verdad?, que tenían que saber, y nada más que lo llevaban en 2 o 3 personas que sabían que iba a tomar esta decisión. Claro, todo ello provoca pues, un movimiento que periodísticamente es muy jugoso y es lo que se llama cónclave. Y claro, yo creo que a todos que tenemos siempre ese gusanillo de la curiosidad de mirar la cerradura, el ojo de cerradura, ver qué están haciendo, diciendo, ¿qué nos puede decir Paloma? Pues de esos cónclaves que ha vivido Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, lo han vivido ya acá. ¿Qué nos podrías decir de cada uno? Porque somos muy mojetes, que se dice por aquí, ¿verdad? Bueno, un cónclave es una cosa muy apasionante porque estamos todos los periodistas y el mundo entero pendiente de lo que está pasando en la Sistina, que es donde están solo los cardenales electores, pidiéndole al Espíritu Santo que les ilumine para la elección del nuevo Papa. No hay más que una pequeña estufa que un cardenal encargado de poner el humo a través de unas bengalas de color blanco o negro, pues es el que hace que a través de la chimenea por fuera vemos si hay Papa o no hay Papa todavía, pero no sabemos nada de lo que está ocurriendo dentro de esa capilla Sistina, que entran en procesión todos los cardenales electores con llave, que cierran extra omnes, fuera todos, y allí se quedan. El primer cónclave, que fue la elección de Juan Pablo I, el cardenal elector estaba despistado, o no entendió bien lo que tenía que hacer con las bengalas. La cuestión es que empezó a salir humo negro, humo blanco, humo menos negro, humo más blanco. Y allí estábamos todos en la plaza sin saber si era blanco. Yo me acuerdo que estaba en televisión dándola en directa y decía: es blanco, habemos Papa. No, es negro, no es negro.
no, que no es blanco. Y dice un italiano, ¿es gris o blanco sucio? Y yo, ¿y ese qué papa es? Porque claro, no teníamos ni idea, hasta que la Radio Vaticana nos dijo que había papa, porque realmente nos volvió locos a todos. Los americanos dijeron para el sitio, cuando murió después de 33 días y tuvimos que volver a otro cónclave, los americanos propusieron al Vaticano que pusieran una cosa electrónica que dijera sí, no. Los del Vaticano todavía están bajo shock. Seguimos con el humo. Enseñaremos al cardenal a poner bien la fumata. Y bueno, tuvimos un papa de 33 días, también inesperado, porque era el patriarca de Venecia, no había estado nunca en la curia, o sea, era un papa que no era como Pío XII, como Pablo VI, que había trabajado en la curia, que conocía en el gobierno de la Iglesia, sino que era un papa pastor de una ciudad pues que ha dado ya papas, porque entre otros dio Juan XXIII, pero muy tranquila, y se encontraba una iglesia pues muy revolucionada después del concilio, con los curas obreros, la teología de la liberación, en fin, una serie de problemas muy grandes. Y él quería arreglar todo. Estaba de salud regular, más bien mal, había tenido un trombo en el ojo en un viaje a Brasil, y se podía repetir cómo la familia está convencida que fue un trombo que en la pierna le subió al corazón y fue fulminante. 33 días después, otra vez otro cónclave. Yo recuerdo que me llamó una prima mía, porque después de toda la paliza de lo que fue un cónclave, un papa, otro cónclave, pues me fui a casa a Madrid y estando durmiendo me llaman muy temprano, que ha muerto el papa. Digo, mira que eres tonta, hija, hace 33 días que murió, ya tenemos otro nuevo. Dice, no, que ha muerto esta mañana. Bueno, así me pegó un susto. Fue tremendo, salí corriendo para Roma, antes tuve que hacer ¿Qué pasa en el cónclave? Pues no deberían contar nada, porque una de las cosas que dicen es que queda dentro. Se quema en esa estufa también cualquier papelito y los votos que hay, no quieren que quede rastro de nada. Pero se les va, a los cardenales les pinchas un poquito y al final hablan. Yo recuerdo solo cuando la elección de Juan Pablo II, que un cardenal, cuyo nombre no digo, me contó una cosa que dice, mira, te lo cuento porque es edificante. No es por ahí, no lo pienso decir. Dijo, no era Tarancón, era lo que quiere decir, no era Tarancón. Que por cierto, luego os contaré una anécdota de Tarancón con Juan Pablo I. Pues me dijo en el cónclave que eligen a Juan Pablo II. Qué pena que no se pueda decir lo que ha pasado dentro del cónclave, porque hemos visto claramente la mano del hombre, la mano de Dios y la mano del diablo. Y yo dije, bueno, la mano del hombre en el precónclave, es decir, la preparación a la entrada del cónclave, donde incluso los periódicos tiran el agua a su molino, es decir, los de Milán quieren que sea el de Milán, el cardenal de Milán, el de Venecia quiere, los italianos por un lado, pero los americanos por otro, los alemanes por otro, o sea, cada uno hace su campaña electoral, vamos a llamarla. En el cónclave le dije yo al cardenal, la mano de Dios, la elección. Digo, pero la mano del diablo, dice, hija, dentro del cónclave, donde hemos llegado también a la calumnia. Con lo cual, dice, la mano de Dios es todavía más poderosa y más fuerte. Pero eso sí que me lo dijo. Y en cuanto a lo del cardenal Tarancón, sobre su fumar, el pobre Papa Juan Pablo I le faltaba un pulmón, estaba bastante pachucho, ya había tenido ese trombo y además le faltaba el pulmón, y no fumaba, y no dejaba que fumaran cerca del lado porque le había dicho el médico que le hacía daño. Y le toca al lado del cardenal Tarancón en el precónclave y en el cónclave, en el comedor, cuando están juntos. El cardenal Tarancón, que era un ser maravilloso y que yo le echo mucho de menos, hoy me gustaría que hubiera un Tarancón y un Fernando Sebastián en la cuestión política de España, hoy cuánto se habría resuelto. Y entonces
sacaba su puro, ese puro malísimo que fumaba, que olía, que echaba para atrás, muy malo yo. No pedía permiso a su colega, el cardenal Luciani, porque en aquellas épocas se fumaba en todas partes, en los aviones, en todos sitios. Él sacaba su puro al terminar de comer y apestaba a todo el colegio cardenalicio. Y le tocaba al lado del pobre Luciani, que aguantaba el puro del cardenal como podía. Ya termina el cónclave y ya ese Luciani es papa. Y quiere comer igual que había comido hasta ese momento, con los cardenales con los que estaba en la casa, con los que comía, con los que estaba. Y al día siguiente ya seguía al Palacio Apostólico, pero justo saliendo ya del cónclave, pues como si fuera otro cardenal más como antes. Y al lado suyo, el cardenal Tarancón, claro está. Y llega el momento de terminar de comer y el cardenal Tarancón no saca el puro. Porque claro, ya no tenía al cardenal Luciani, ya tenía a Juan Pablo I. Y entonces el Papa le dice: Eminencia, saque ese puro si quiere, que por esta vez saque su puro. Lo único que le pido es que sea fumata blanca. Y no sé si lo sacó o no, dijo que lo fumaría después. Pero vamos, sobre el puro del cardenal Tarancón, magnífico casi. Bueno, pues después del cardenal Luciani viene un papa polaco, viajero, que cree en los jóvenes, que cree en la familia, que inventa las jornadas mundiales de la juventud, los encuentros de las familias, que empieza a viajar, que quiere ser el párroco del mundo, que se le queda chico la plaza de San Pedro, que nos da noticias constantemente. En las jornadas de la juventud, pues podría contar muchas, y luego me lo pregunta, pues me cuento algún encuentro de jóvenes. Y realmente nos dijo: quiero ser el párroco del mundo, quiero entrar en las aldeas africanas, en las casas de los más ricos, de los más pobres, querría entrar en casa de cada uno de vosotros, en los conventos de clausura, en los seminarios, quiero ser la persona en la que vosotros podáis confiar, porque es Cristo el que me ha puesto en este sitio. Entonces, siempre fue un papa muy cercano, muy místico. Realmente Juan Pablo II era muy místico. Yo, como le veía rezar tanto en todos sitios, un día le pregunté si es que el breviario polaco era más largo. Siempre estaba rezando el breviario. Y otra vez también que estábamos en una audiencia y estaban soltando unos rollos de discursos. Cada embajador de un país de Latinoamérica, un discurso más largo que el otro. Y el pobre debía estar ya entre que no entendería nada lo que estaban diciendo y lo aburrido que aquello aquí. Y de repente yo le veo como muy ensimismado escuchando. Y estaba muy cerca de él y le miro y veo que tiene las cuentas del rosario muy disimuladamente y que no está enterándose de nada de lo que le están diciendo, que lo está leyendo, está rezando el rosario. Y entonces puse una cara diciendo: hoy, yo que creo que está escuchando a los embajadores y no que está rezando el rosario. Y como puse una cara muy asombrada y dándome cuenta que rezaba el rosario, me guiñó el ojo y me dijo: hizo así, tú cállate, no digas esto, porque esto es mío. O sea, dueño de la escena, Juan Pablo II era dueño de la escena, bueno, no en vano era el actor. Y efectivamente lo que yo quería preguntar era sobre estas jornadas, la JMJ, las de las familias, porque la charla de hoy también quería que nos iluminara sobre el tema de la familia, es decir, por qué Juan Pablo II en concreto, luego los continúa Benedicto y Papa Francisco, por qué los jóvenes, por qué tanto interés en los jóvenes, por las familias. Es decir, parece que él veía en ellos el futuro de esa familia tan necesitada y de la que pues, muchas veces se usa y se abusa, pero en mal sentido. Entonces, ¿cómo vivían esas jornadas? ¿Qué es lo que dijo en algún momento que a ti te llegara también de modo especial? ¿O qué has visto en alguna de ellas que te haya impactado, de algún joven, o de algunas palabras, o de algún guiño que hubiera hecho? Porque Juan Pablo II es que hablaba eso, con la mirada, con el gesto. Hay imágenes suyas que tú te metes en internet, verdaderamente a veces no te decía nada. Así empezó a hacer así y la gente ya empezaba.
Pues siempre que yo los jóvenes desde el primer día y cuando vio la Plaza de San Pedro un domingo de Palmas, de Ramos, domingo de Ramos, en italiano. Entonces vio toda la plaza tan llena de jóvenes, incluso de otros países que estaban como en las vacaciones, pues había muchos jóvenes de los países. Y al ver todo aquellos jóvenes tan entusiasmados y viendo la fuerza de los jóvenes, dijo: yo tengo que apoyarme en ellos, y crea esas jornadas mundiales de la juventud. Como en todos los viajes, también había un encuentro con los jóvenes, que generalmente le ponían el final del día más agotador, porque es que era como una inyección de entusiasmo y de alegría, y cantaba con ellos y hacía un corro con ellos, cogiéndose todos de las manos. Pero también sabe que esos jóvenes son así porque tienen detrás una familia que les apoya y que les ha enseñado y les ha inculcado unos valores, porque estos jóvenes no nacen por generación espontánea ni regándoles como una coliflor. Y entonces dice: si la familia no colabora, nunca tendremos una juventud que sean los constructores de la civilización del amor, como decía, los heraldos del tercer milenio. Y crear los encuentros con las familias a nivel nacional, en todos los viajes también un encuentro con las familias, y por supuesto los encuentros mundiales de la familia, donde iba siempre Madre Teresa de Calcuta hasta que tuvo salud para poder ir a los encuentros de las familias, porque siempre ha dicho que así como es una familia, así es ese país, así es esa nación. Ha pedido siempre que se cuide a los abuelos, sobre todo, porque vienen esos hijos de unos padres, pero esos padres vienen de unos abuelos, es como una cadena. Y me acuerdo cuando estuvimos en África, que nos dijo un africano un proverbio que yo creo que es lo que hace ver a las personas mayores como algo verdaderamente muy importante en una tradición y en una familia. Cada anciano que muere es una biblioteca.